Hola, soy Alex. El día de hoy te tengo una pregunta sobre un tema que has escuchado durante toda tu vida. No importa si eres hombre o mujer, si eres un joven, un adulto o una persona de la tercera edad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado al menos una vez este término: corrupción. Ahora, mi pregunta: ¿sabes qué es la corrupción? Dependiendo de tus estudios y de tu edad, tal vez puedas darme una respuesta más o menos rimbombante o más escueta. Podrías decirme que es el actuar de una manera inmoral, el cometer actos ilícitos, o simplemente hacer algo que está mal o que es un delito. Y está bien, es una definición válida y es correcta. Según el diccionario de la Real Academia Española, la corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. Pero, ¿realmente sabemos qué significa esto? Si analizamos la definición anterior, podemos entender que una persona corrupta es aquella que ocupa su poder y su influencia sobre ciertas cosas o situaciones, corrompiendo y alterando estos de tal forma que vea un beneficio para él. Y eso está mal, o quizás no. Para este momento, varios de ustedes estarán diciendo: pero claro que eso no significa corrupción, y claro que eso está mal. A muchos de nosotros nos llegaría a la mente casi de inmediato cada uno de los casos que hemos visto en la televisión sobre políticos corruptos, policías pidiendo sobornos a los ciudadanos para no ser multados, grandes empresas que se reparten el mercado para fijar los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de seguir, analicemos un caso ficticio. Imaginemos que Cristian es un estudiante de ingeniería mecánica. Él es el jefe de un grupo distinto al suyo. El profesor le da la tarea de recolectar los proyectos finales de cada uno de sus compañeros para que, al final de esta recolección, todos los proyectos se integren en un solo disco y posteriormente sean entregados al profesor. Ahora, imaginemos que Cristian, por algún u otro motivo, no pudo concluir su proyecto y, para no quedarse sin una calificación, decide tomar varios de los proyectos de sus compañeros para crear un nuevo proyecto y presentarlo como suyo. El profesor, tras revisar estos proyectos, no se percata de que el proyecto de Cristian fue realizado a partir de los proyectos de sus compañeros. Ahora, supongamos que por alguna razón tú llegas a enterarte de esto. Solo tú. Dime, ¿crees que Cristian está siendo corrupto? ¿Harías algo al respecto? Si yo o alguien más te planteara esta situación y te hiciera las mismas preguntas, muy probablemente responderías que sí, es un acto corrupto, y obviamente harías algo al respecto. Bien por ti. Tienes un buen juicio moral, eres una persona honesta. Ahora, sé sincero o sincera contigo. ¿Realmente harías algo? Desgraciadamente, la mayoría de veces esto no es así. Cuando se nos presenta una situación de este tipo o similar, antes de pensar en cosas como esto está mal o debería de hacer algo al respecto, pensamos en una gran y poderosa pregunta: ¿lo que está haciendo esta persona, acaso le afecta a alguien? Y la pronta respuesta que sale a relucir es un no. No le está haciendo daño a nadie con sus actos. Y si nadie está saliendo afectado, entonces, ¿para qué hacer algo? Veamos otro ejemplo. ¿Recuerdas que al inicio de este video te mencioné que mi nombre era Alex? Bueno, te mentí. Si nos vamos a las definiciones anteriores, las que vimos al inicio de este video, podremos notar que lo que yo hice es un acto corrupto, puesto que yo alteré la información bajo mi poder y de esa manera te la hice llegar a ti, con el fin de obtener un beneficio. ¿Cuál es mi beneficio? Bueno, el tener una base para dar otro ejemplo, para defender mi punto. Ahora veamos, ¿alguien ha salido afectado con lo que yo he hecho? ¿Realmente valdría la pena hacer algo al respecto por lo que hice? Veamos un ejemplo más. Por favor, vea el título de este video. Vea el nombre que está escrito ahí. No es Alex, ¿cierto? Es más, ni siquiera es el nombre de un hombre.
Entonces te preguntarás, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no es Nancy quien está grabando este video? Si en el título claramente dice que este video fue hecho por Nancy. Nuevamente estoy cometiendo un acto ilícito. Estoy suplantando el lugar de alguien con el fin de dar un ejemplo, con el fin de defender mi punto. Es decir, buscando mi beneficio o el beneficio de la persona que ha hecho este video. Ahora vuelvo a preguntar, ¿alguien está saliendo afectado con lo que yo estoy haciendo? Nuevamente podemos pensar que acciones como esta no tienen efecto sobre nadie y por lo tanto no tendría sentido o razón alguna en hacer algo al respecto. Una pregunta más, ¿realmente estamos respondiendo a la pregunta de si afecta a alguien como se debe? ¿En verdad estamos viendo si estamos haciendo daño a alguien? Tristemente la verdad es que no es así. Aunque la pregunta que nos hacemos interiormente es, ¿está haciendo daño a alguien? La respuesta que nos damos simplemente responde a la pregunta, ¿me está afectando a mí? La verdad es que mientras no seamos nosotros o alguien de nuestra familia o alguien cercano a nosotros los afectados, no damos importancia a asuntos de corrupción poco relevantes. Es por esto que no te importó realmente si te di o no mi nombre verdadero. Realmente no te interesó si la persona que está en el título del video soy yo o no lo soy. No te importó porque no es algo grave y no te afecta. Este es nuestro día a día. Vivimos rodeados de situaciones que no deberían de darse, pero se dan porque lo permitimos, porque las situaciones que están pasando son demasiado pequeñas y porque no nos afectan, al menos no directamente. Pensemos un momento en el primer ejemplo. Cristian no elaboró su trabajo, por lo cual no obtuvo los conocimientos necesarios sobre esta materia, conocimientos que le serán útiles en el futuro para materias posteriores. El no tener estos conocimientos dificultará mucho su aprendizaje y seguramente al ver este aprendizaje frustrado volverá a recurrir a lo mismo, a actos similares y cada vez mayores, como copiar trabajos y de eso quizás pagar para que los hagan por él. Verá que hacer esto es mucho más sencillo y más rápido que estar haciendo los trabajos por su propia cuenta y probablemente así llegue a terminar su carrera. Aplicando estas mismas técnicas de mentira y corrupción pequeñas como nos podemos ver, podría llegar a obtener un trabajo. Imaginemos que su empleo es como ingeniero de mantenimiento en alguna planta. ¿En verdad consideras que tendrá los conocimientos necesarios para dar mantenimiento a esta planta? Imaginemos que esta planta es elaboradora de productos alimenticios. ¿Qué pasará cuando él dé mantenimiento a alguno de los equipos de esta planta? Y de un mal mantenimiento, ¿qué llegaría a pasar si alguno de estos alimentos se contamina? Estos alimentos llegarían al mercado, a las tiendas, directo a los consumidores que podría ser tú, podría ser tu familia. Tú o tu familia podrían ingerir estos alimentos, podrían enfermar. Parece demasiado exagerado y como si cosas así no pudieran pasar, ¿verdad? Piensa en un momento. ¿Crees que las escuelas de Derecho o de Contabilidad enseñan a sus alumnos a evadir impuestos o a crear lagunas en los contratos y documentos oficiales? ¿Piensas que en las escuelas de medicina existe alguna experiencia educativa llamada negligencia 1? Nadie nos enseña a ser corruptos. Nosotros mismos lo estamos permitiendo. Los que el día de hoy son tus compañeros de clase, el día de mañana serán tu equipo de trabajo, tus colegas, tus jefes, tus subordinados, serán tus abogados, tus arquitectos, tus médicos, y habrás sido tú quien les haya enseñado a trabajar de manera indebida, pensando que lo que hacían no afectaba a nadie. Nosotros somos los que nos quedaremos a cargo de nuestro país el día de mañana, los que nos quedaremos en este mundo dirigiéndolo. No lo tomemos a la ligera. Quisiera cerrar esto con una frase del conferencista Joe Biden. No solo necesitamos personas honestas,
necesitamos personas íntegras. Cuando se nos presenta la oportunidad de hacer algo indebido a cambio de un beneficio para nosotros, mientras estamos con familiares, amigos o conocidos, muy probablemente responderemos que no, muy probablemente elegiremos hacer lo correcto, pero si esta situación se nos da sola, sin que nadie nos vea, creo que tenemos bastante que pensar. Recuerda, una persona honesta hará lo correcto siempre que alguien le presente la opción de hacerlo. Una persona íntegra hará lo correcto. Ah, por cierto, soy David. Muchas gracias.